Robert Kiyosaki siempre dice que hay una diferencia enorme entre ganar dinero y construir riqueza. Muchos trabajan toda su vida, pero pocos logran libertad. ¿Por qué? Porque no entienden cómo fluye realmente el dinero. No entienden en qué cuadrante están ni cómo pasar al siguiente. En este video te voy a contar lo que Robert descubrió hace décadas y que cambió su vida para siempre, los 4 cuadrantes del flujo del dinero. Todo comenzó cuando era joven y trabajaba en Xerox, una empresa donde vendía copiadoras. Ganaba bien, tenía seguridad, beneficios y un futuro estable. Pero sentía un vacío. Un día, su padre pobre, el hombre educado que le enseñó sobre el valor de estudiar y conseguir un buen empleo, le dijo: «Hijo, trabaja duro, ahorra y algún día tendrás una buena jubilación». Sin embargo, cuando visitó a su padre rico, el empresario que le enseñó a pensar diferente escuchó otra cosa: «Robert, si sigues trabajando por dinero, nunca serás libre. Tienes que aprender a hacer que el dinero trabaje para ti». Esa frase lo dejó inquieto. Y fue entonces cuando su padre rico dibujó en una hoja 4 letras que marcarían el resto de su vida: E-A-D-E-I. Esas letras representaban los 4 cuadrantes del flujo del dinero: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Robert no lo entendió de inmediato, pero poco a poco descubrió que esas letras eran como un mapa para entender cómo piensa cada persona en relación con el dinero. En el primer cuadrante está el empleado. Es la persona que intercambia su tiempo por dinero. Trabaja por un salario y su seguridad depende de otra persona. Busca estabilidad, beneficios y un cheque al final del mes. No hay nada malo en ser empleado, pero el problema es que allí no hay libertad. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. Robert recordaba cómo su padre pobre trabajaba día y noche, acumulando diplomas, pero nunca aprendió a construir activos. Tenía miedo de arriesgarse. Su seguridad era su cárcel. El segundo cuadrante es el del autoempleado. Aquí están los profesionales independientes, los que dicen: «No quiero jefe, quiero ser mi propio jefe». Médicos, abogados, consultores, pequeños comerciantes. Suena mejor, pero en realidad, siguen atrapados. Porque aunque ya no tienen jefe, todavía dependen de sí mismos. Si se enferman, el dinero se detiene. Si no están presentes, no ganan. Robert decía: «El autoempleado es el mejor empleado que existe, pero sigue siendo empleado de sí mismo». La verdadera transformación empieza cuando logras pasar al lado derecho del cuadrante. Allí está la libertad. En el tercer cuadrante está el dueño de negocio. Es la persona que construye sistemas. Ya no trabaja dentro del negocio, sino sobre el negocio. Tiene equipos, estructuras, personas y procesos que producen ingresos incluso cuando él no está. Robert lo entendió cuando su padre rico le dijo: «Si tu negocio no puede funcionar sin ti, no tienes un negocio, tienes un empleo mal disfrazado». El dueño de negocio no busca estabilidad, busca libertad. Y la encuentra creando sistemas que generen dinero incluso mientras duerme. Por eso, cuando Robert empezó a construir su empresa de educación financiera, entendió que debía rodearse de gente más inteligente que él. Su padre rico siempre le decía: «Los pobres trabajan solos, los ricos construyen equipos». Y finalmente, está el cuarto cuadrante, el inversionista. Este es el nivel donde el dinero realmente trabaja para ti. Aquí no se trata de esfuerzo físico, sino de inteligencia financiera. Los inversionistas ponen su dinero a trabajar en negocios, bienes raíces, acciones o activos que les generan flujo constante. Robert dice que el inversionista no trabaja por dinero, sino por oportunidades. Ellos hacen que su dinero tenga hijos, y que esos hijos también trabajen. Pero, ¿por qué la mayoría nunca pasa de los 2 primeros cuadrantes? Porque tienen miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a no saber. Desde pequeños, el sistema educativo nos programa para obedecer, no para crear. Nos enseñan a ser buenos empleados, no buenos inversionistas. Y por eso, millones de personas pasan su vida atrapadas en un ciclo sin fin: estudian, trabajan, pagan deudas, se jubilan y mueren. Robert lo vivió en carne propia. Mientras su padre pobre se esforzaba por conseguir un ascenso, su padre rico le mostraba cómo los impuestos eran más duros con los empleados y más suaves con los dueños e inversionistas. ¿Por qué? Porque el sistema premia a quienes crean empleos y generan riqueza. Los ricos entienden las reglas del juego. Por eso pagan menos impuestos, mientras los empleados pagan más. Robert decía:
no es que los ricos sean injustos, es que aprendieron a jugar el juego que nadie te enseña. Y ese juego se llama educación financiera. En una de sus conferencias, contó cómo su padre pobre trabajaba con orgullo para el gobierno, pero nunca entendió que el gobierno no lo recompensaba por trabajar más, sino que le quitaba más en impuestos. Mientras tanto, su padre rico le enseñaba a usar la deuda y los activos para pagar menos impuestos y generar más riqueza. El cambio real no está en ganar más, sino en aprender cómo piensan los ricos. Cuando estás en el lado izquierdo del cuadrante, EOA, trabajas por dinero. Cuando pasas al lado derecho, DOI, haces que el dinero trabaje por ti. La diferencia está en la mentalidad. Robert cuenta que cuando decidió dejar su empleo y empezar a invertir, muchos le dijeron que estaba loco. Que cómo iba a renunciar a un trabajo seguro. Pero él sabía que su seguridad era una prisión dorada. Pasó momentos difíciles, perdió dinero, se equivocó, pero cada error lo hizo más sabio. Su padre rico le decía, el fracaso no te hace pobre. Lo que te hace pobre es el miedo a intentarlo. A lo largo de su vida, Robert descubrió que la educación tradicional no prepara a las personas para la libertad, sino para la dependencia. Por eso, su misión se volvió enseñar al mundo lo que su padre rico le enseñó, cómo moverse de cuadrante, paso a paso. No necesitas millones para empezar. Solo necesitas entender el juego y comenzar a jugarlo con inteligencia. Él recomienda empezar por crear pequeños activos. Un negocio paralelo, una inversión en bienes raíces, un producto digital, un emprendimiento. Algo que genere dinero sin que tú tengas que estar presente todo el tiempo. Eso es lo que te empieza a mover del cuadrante izquierdo al derecho. Robert también insiste en que debes aprender el lenguaje del dinero. Mientras la mayoría dice no puedo permitírmelo, los ricos preguntan cómo puedo lograrlo. Esa diferencia de mentalidad abre puertas invisibles. Porque el dinero no se gana con suerte, se gana con conocimiento, paciencia y acción. Muchos le preguntan, Robert, ¿cuál es el mejor cuadrante? Y él responde, depende de lo que quieras en la vida. Si quieres seguridad, quédate a la izquierda. Si quieres libertad, cruza a la derecha. Pero advierte, el precio de la libertad es la responsabilidad. Los ricos asumen riesgos, aprenden, caen y se levantan. Robert recuerda una conversación que marcó su vida. Su padre pobre le dijo, yo tengo un trabajo seguro. Y su padre rico respondió, yo creo mi seguridad. Esa frase lo cambió para siempre. Desde entonces, entendió que el poder no está en lo que ganas, sino en lo que construyes. El flujo del dinero siempre se moverá hacia quienes lo entienden. Por eso, los ricos se vuelven más ricos y los demás siguen atrapados en la carrera de la rata. No porque el mundo sea injusto, sino porque pocos se detienen a estudiar cómo funciona. Así que pregúntate, ¿en qué cuadrante estás hoy? ¿Y en cuál quieres estar en 10 años? Porque la verdadera libertad no es tener más dinero, es tener control sobre cómo lo generas. Robert dice que cada persona tiene dos elecciones en la vida, seguir trabajando por dinero o aprender a hacer que el dinero trabaje por ella. Si eliges lo segundo, tu camino recién empieza. Empieza educándote, leyendo, viendo videos, rodeándote de personas que piensen diferente. Cambia tus conversaciones, cambia tu entorno, y verás cómo cambia tu destino. Él siempre termina sus charlas diciendo, no todos nacerán ricos, pero todos pueden aprender a pensar como ricos. Esa es la clave. No importa dónde empieces, importa que empieces. El cuadrante en el que estás hoy no define tu futuro, solo refleja tu mentalidad actual. Y eso, se puede cambiar. Así que si estás viendo este video, no lo tomes solo como información, sino como una señal. Este es el momento de comenzar a moverte al lado derecho del cuadrante. Empieza pequeño, pero empieza. Porque la libertad financiera no se alcanza de golpe, se construye paso a paso, con decisiones inteligentes y disciplina constante. Y recuerda, la escuela no te enseñará esto, tu jefe no te enseñará esto, el sistema no te enseñará esto. Pero aquí, en Camino Millonario, estás aprendiendo a pensar como los ricos, a crear activos y a diseñar la vida que mereces. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona el dinero. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad de mentes que están despertando. Porque la verdadera educación no está en un aula, está en tu decisión de aprender a ser libre. Robert Kiyosaki recuerda un momento que marcó su vida. Estaba en la escuela, sentado en su escritorio, mientras su profesor hablaba de estudiar duro,
conseguir buenas notas y encontrar un buen empleo. Pero él miraba por la ventana, pensativo, porque en su interior algo no encajaba. Su padre biológico, a quien Kiyosaki llama su padre pobre, era un hombre muy educado, con títulos universitarios y un trabajo estable. Sin embargo, siempre luchaba con el dinero, con las cuentas, con las deudas. En cambio, el padre de su mejor amigo, su padre rico, no tenía estudios universitarios, pero tenía negocios, inversiones y una mentalidad completamente diferente. Fue en ese contraste donde Robert descubrió el secreto del dinero. No se trata de cuánto trabajas, sino de en qué cuadrante del flujo de dinero estás. El cuadro del flujo de dinero es la herramienta más poderosa que Kiyosaki ha enseñado. Divide a las personas en 4 cuadrantes según la manera en que generan ingresos: E, empleado; A, autoempleado; D, dueño de negocio; e I, inversionista. Cada cuadrante representa una forma distinta de pensar, actuar y relacionarse con el dinero. Y la clave para la libertad financiera es moverse del lado izquierdo, E y A, al lado derecho, D e I. La mayoría de la gente vive atrapada en el cuadrante E. Son empleados. Cambian su tiempo por dinero. Trabajan 8 o más horas al día, 5 o 6 días a la semana, soñando con vacaciones o con la jubilación. Pero la realidad es que mientras más trabajan, más impuestos pagan y más cansados terminan. Su ingreso depende completamente de su presencia. Si se enferman o pierden el empleo, el dinero se detiene. Robert solía decir: mi padre pobre siempre me decía, ve a la escuela para conseguir un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me decía, aprende a crear sistemas que trabajen por ti. El segundo cuadrante, el de los autoempleados, parece un avance, pero en realidad es una trampa disfrazada. Aquí están los médicos, abogados, técnicos o emprendedores que trabajan por su cuenta. Son sus propios jefes, pero también sus propios empleados. Si ellos no trabajan, no ganan. Su negocio depende de ellos al 100%. Están agotados, corriendo tras cada cliente, sin tiempo ni para disfrutar lo que ganan. Robert lo resume así: el autoempleado dice, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Pero ese pensamiento lo mantiene esclavo de su trabajo. El salto real ocurre cuando alguien cruza al cuadrante D, el de los dueños de negocio. Aquí es donde la magia comienza. Estas personas no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Construyen sistemas, crean equipos, delegan funciones y entienden que la clave no está en trabajar más, sino en diseñar estructuras que funcionen incluso cuando ellos no están. Un verdadero dueño de negocio podría irse de vacaciones por meses y su ingreso seguiría fluyendo. Kiyosaki aprendió esto de su padre rico cuando, siendo joven, ayudaba en una de sus tiendas. El padre rico le mostró cómo el dinero circulaba por el sistema sin que él tuviera que estar físicamente presente. El día que dejes de trabajar y el dinero siga entrando, decía, ese día habrás entendido la libertad financiera. Y finalmente está el cuadrante I, el de los inversionistas. Aquí es donde el dinero realmente trabaja para ti. Las personas en este cuadrante invierten en activos que generan flujo constante, bienes raíces, acciones, negocios, regalías, criptomonedas o cualquier sistema que produzca ingresos sin su intervención diaria. Kiyosaki dice que su padre rico no trabajaba por dinero, sino que su dinero tenía empleados, cada dólar era un trabajador que traía más dólares a casa. Pero aquí viene el punto clave que muchos ignoran: no se trata solo de moverse de un cuadrante a otro, sino de transformar la mentalidad. No puedes pasar de empleado a inversionista si sigues pensando como empleado. Por eso Robert insiste en que la educación financiera no es un lujo, es una necesidad. La escuela te enseña a trabajar por dinero, pero no te enseña a hacer que el dinero trabaje por ti. Te enseñan a ser parte del sistema, no a crear tu propio sistema. Cuando Kiyosaki escribió El cuadrante del flujo del dinero, no lo hizo para criticar a los empleados, sino para despertar una conciencia, la de que hay otro camino. Y ese camino comienza con la educación financiera, con aprender a diferenciar un activo de un pasivo, con entender que ahorrar no te hará rico, pero invertir sabiamente sí puede hacerlo. Si estás viendo este video y sientes que trabajas duro, que das todo tu esfuerzo y aún así el dinero no te alcanza, no es tu culpa. Estás en el cuadrante equivocado. Lo que debes cambiar no es tu trabajo, sino tu forma de pensar. Robert dice, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto conservas, y más aún, de cómo haces que ese dinero siga creciendo. Entonces, ¿cómo pasar del lado izquierdo al derecho del cuadrante? El primer paso es empezar pequeño,
pero pensar en grande. No necesitas tener millones para comenzar. Puedes empezar construyendo un pequeño sistema, invirtiendo en tu educación, leyendo, aprendiendo a manejar tus finanzas. Cada decisión que tomes con mentalidad de dueño o inversionista te acerca más al lado derecho del cuadrante. Recuerda, la libertad financiera no se alcanza trabajando más, sino aprendiendo más. No está en la cantidad de horas que trabajas, sino en la calidad de tus decisiones. Como decía el padre rico, trabaja para aprender, no para ganar. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona el dinero. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad de mentes que están despertando. Porque la verdadera educación no está en un aula, está en tu decisión de aprender a ser libre.